buenas noches, bienvenidos a 2018. Vamos a empezar el día de hoy hablando de un tema bastante sensible porque implica al Congreso de la República, más precisamente a la Comisión de Ética y más precisamente al congresista Moisés Mamani, a quien ayer esta comisión le dictó 120 días de suspensión, pero los cuales no se van a poder hacer efectivos porque esta decisión tiene que pasar al Pleno y tendría que haber pasado al Pleno de mañana. Sin embargo, la Junta de Portavoces ha decidido que no pase el caso del congresista Mamani al Pleno de mañana. Y hemos invitado justamente a la congresista de Peruanos por el Cambio, Yanet Sánchez, quien es la presidenta de dicho grupo de trabajo de la Comisión de Ética, y nos va a explicar todo lo que está viviendo, todos los obstáculos que está tratando de superar para poder hacer ingresar el tema del congresista Mamani al Pleno de mañana. Buenas noches, congresista. Buenas noches, René. ¿Cómo está? Gracias por la invitación. Primero usted denunció un tema, digamos, de trámite, ¿no? Le exigieron un sello en el escrito que presentó y a usted le pareció ya algo raro, después de haber hablado con el presidente del Congreso, Daniel Salaverry. Te explico, René. El día de hoy, antes del mediodía, se ha remitido el expediente del congresista Mamani a la mesa directiva para que pueda ser agendado en el Pleno de mañana. Inclusive, el día de ayer, con aprobación de todos los miembros de la comisión, se decidió enviar una carta de forma muy especial al presidente del Congreso para que pueda priorizar este tema en el siguiente Pleno. ¿Por qué? Porque recordemos que la legislatura ya termina. Termina prácticamente el 15, pero la siguiente semana es representación. Además estamos hablando de un tema muy sensible, tocamientos indebidos, entonces, no un tema que afecta a toda la sociedad. Así es. Bajo ese contexto, René, es por eso que hoy pedimos a la mesa directiva, exclusivamente y directamente al presidente del Congreso, a que pueda priorizar esto en el Pleno del día de mañana. Por escrito. Totalmente. No hablaron. No, a ver. Esto fue, la primera parte fue lo que hemos remitido de la parte formal, digamos. Luego, al ver hoy la agenda del Pleno, no figura este caso. Entonces, he llamado al presidente y le he explicado las razones del por qué, así es, del presidente de Salaverry, del por qué sí tenemos que considerar este caso, precisamente. Primero, por ser un hecho grave, gravísimo. No solamente, y lo vengo diciendo, no solamente para el congresista Mamani, sino para toda la representación. Es la institución, el desprestigio no es solamente para el congresista Mamani. Y de eso los colegas tienen que entender las cosas, sobre todo los colegas de Fuerza Popular. ¿Y qué le dijo Daniel Salaverry? ¿Logró hablar con él? Bueno, que ya la agenda estaba hecha, sin embargo había una salida, ¿no? Me dijo de que podíamos ampliar la agenda, pero ¿dónde está lo que a mí me llama la atención la trampa, fuertemente? Digamos. Hay un documento, como es la dinámica parlamentaria, un documento donde se utiliza para ampliar la agenda. Lo que no se ha acordado en Junta de Portavoces, entonces se hace de una manera extraordinaria. Es un formato, entonces, pero este formato solo sale con el permiso del presidente del Congreso. Ajá. Entonces, bueno, y quedamos en eso, en ampliar la agenda mediante ¿cuál fue la actitud de Salaverry por teléfono o personalmente? Sí, me dijo que él estaba... ¿Proactiva o más bien? Sí, totalmente proactiva. Es más, yo le creí. Yo le dije, bueno, vamos a hacer las cosas bien. Es más, me dijo, he consultado, ¿no? Con el oficial mayor de que este caso hay que tener mucho cuidado porque no se estaría cumpliendo con el procedimiento. El debido proceso. Que tendríamos que notificar al señor Mamani esto al tercer día, ¿no? O sea, para respetar. Pero hay un tema aquí, René... ¿Pero eso al margen del formato que presentó? Claro, eso fue antes de buscar una solución para presentar la ampliación de la agenda. Ya. Eso fue antes, ¿correcto? Entonces, bueno... Yo le dije, esto no es un fuero judicial, porque esto es lo que está estipulado en el Código Penal, proceso penal, Código procesal penal, ¿no? Claro, Procedimientos o sea, penales. esto es un fuero político. Ajá. Y aquí lo que vale es la voluntad política. Y es por eso que yo levanto mi voz. Garantismo. Totalmente. Esto es un fuero político y es por eso, René, que yo levanto mi voz y estoy en este momento aquí. Yo no puedo concebir que un caso como este, tan delicado, sobre todo, que nos ofende a todas las mujeres,
estos no y a los podamos hombres también, resolverlos. a toda la sociedad, ¿no? Pero bueno, Entonces, antes de indignarnos, le dieron un formato para solucionar el tema. Inclusive quedamos en que yo iba a mandar al asesor de la comisión para que recogiera este formato, ¿correcto? Al oficial mayor, por supuestamente orden del presidente, y así fue. Pero ¿sabes qué es lo raro aquí de este formato? Es que hacen firmar al asesor, René, un cargo de recepción indicando que la responsabilidad le entrega solicitud de la presidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria bajo su responsabilidad, cosa que esta no es la dinámica parlamentaria que se tiene en el Congreso. Entonces, ¿y qué significa bajo su responsabilidad? Claro, ¿Cuáles son las implicancias de ese requisito lógicamente, que sacaron bajo la manga? seguramente algún proceso legal más adelante, pero yo desde acá le digo, yo no le tengo miedo a estas cosas, René. Bajo su responsabilidad, totalmente, a su asesor. Claro, porque esto, tú preguntas a todos los congresistas, este cargo jamás se les hace firmar, y de esa manera, con ese texto. ¿Y eso nunca es obra de Salaverry? Entonces, esto me dice, le pregunté al asesor del por qué había firmado este cargo, y el oficial mayor me dice que le había dicho es por encargo del presidente. O sea, por encargo del presidente Daniel Salaverry. Entonces, él exigió ese en realidad, requisito extra que no se da normalmente en la dinámica tuvo una parlamentaria. cortesía con el congresista Mamani, inesperada con el congresista Mamani. Mira, a pesar que ayer el informe se aprobó por unanimidad en la comisión, no entiendo ahora el parecer y la forma de actuar, en realidad, de no querer priorizar esto. Nadie le entiende, pero antes de llegar a ese punto, ¿qué pasó después? ¿No? O sea, su asesor firmó con esta carta. Luego hemos... con este formato, se presentó el formato. Tenemos que hacer firmar a todos los voceros de todos los diferentes grupos parlamentarios. Entonces, el equipo técnico ha estado detrás de los asesores y hemos logrado llegar a todos. A la Junta de Portavoces. Sí, son 7 grupos grupos parlamentarios. Han firmado 6. Y bueno, ¿qué pasó? El vocero de Fuerza Popular indicó de que no iba a firmar. Entonces, congresista, cuando usted estaba a punto de al contrario, que me estaban haciendo un daño al hacerme esto, le dijo a mi asesor, y que deberían cuidarme. El señor Tubino, ¿no? El señor Tubino. Que esto ameritaba o entraba en un delito, y por eso que no iba a firmar, que me estaba haciendo un favor, ¿no? Una especie así. Un favor le estaban haciendo a usted. O sea, el favor era usted y no a Mamani. Así es. Entonces, aquí está, te dejo este formato, donde han firmado todas las bancadas, a excepción de Fuerza Popular. O sea, todas las bancadas menos Fuerza Popular. Así es. Están de acuerdo en que mañana se ingrese al pleno, al debate del pleno, la sanción del congresista Mamani, conocido ahora por tocamientos indebidos a una aeromoza, recordemos. Así es el cargo también. Entonces, ¿todas las bancadas estaban de acuerdo menos la mayoría de Fuerza Popular? Así es. Y específicamente el señor Tubino. Así es, porque entonces, lo que pasa es que él como vocero tenía que firmar para que pueda priorizarse o ponerse en la agenda este tema. Ajá. Y todos los voceros en sí, ¿no? Como lo ves en el documento. Y se opuso a que mañana se trate en el pleno la suspensión del congresista Mamani. O sea, el congresista Tubino se opuso a que una persona acusada de tocamientos indebidos a una mujer, a una aeromoza, sea sancionado éticamente con la suspensión. Se opuso el señor Tubino. Sí, también hay un punto que tenemos que precisar y que quede claro ante la ciudadanía, René, de que los medios que ha encontrado dentro de su investigación la Comisión de Ética son completamente contundentes. Completamente contundentes. ¿Qué quiere decir esto? Que esto ya meritaría una investigación en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, porque ya sería un delito. Pero al no pronunciarse la subcomisión, ¿no? Y en ausencia de la misma, entonces la Comisión de Ética toma el caso. Y este es el resultado. Primera ventaja. Lógico. Entonces, este es el resultado del trabajo que se hace en la comisión con responsabilidad. Hablemos claro, congresista, el blindaje. ¿Están blindando a Mamani? Parecería, a pesar de haber aprobado el informe el día de ayer en la comisión, y los colegas de Fuerza Popular también lo aprobaron, no entiendo el actuar en este momento, si se puede decir, del presidente, de la mesa directiva y del colega, en este caso Tubino, de Fuerza Popular, porque no encuentro razón alguna para no hacerlo. Repito, aquí no estamos violando ningún derecho a la defensa. Es más, René, al momento de haber remitido el informe
y la carta, y el hacer el pedido a Salaverry de que pudiera poner esto en el Pleno, ellos tendrían que haber remitido el expediente que la comisión le pasó hoy al congresista Mamani, lógicamente para que pueda tener acceso a formar, ¿no?, su defensa o armar su defensa, y no lo ha hecho. Sin embargo, la Comisión de Ética lo ha hecho hoy por la tarde. Entonces, claro, o sea, vemos cómo actúan de una manera en unos casos y de otra manera en otros casos. Increíble lo que nos está contando. No extraña entonces, ya casi a nadie le extraña, el 97% de desaprobación del Parlamento, 97%, repito, y hechos como este, sumados al del congresista Donaire, lo explican, pues. Y lo que digamos, decepciona es que el congresista Tubino también es garantista con el congresista Donaire, sentenciado por corrupción, en un caso en el cual el Poder Judicial, solo el Poder Judicial se tendría que pronunciar y ya no el Congreso. Y ahora también estaría blindando al congresista Mamani, que está acusado por tocamientos indebidos. O sea, y después se quejan del 97% de aprobación. Pero no me parece justo, René, porque habemos congresistas que sí queremos hacer las cosas bien, que sí estamos trabajando en favor de nuestros representados. Y definitivamente generalizan. Pero y ¿no esas le da cosas, vergüenza que esto pase? Claro que me da vergüenza que esto pase. Y es por eso que estoy aquí hoy. Porque en realidad yo no me voy a callar. Ante este tipo de cosas yo tengo que levantar mi voz de protesta. Y no solamente por el hecho de ser mujer, no solamente por el hecho de ser congresista. ¿Me entiendes? O sea, la ciudadanía espera mucho más de nosotros. Y mira qué le estamos ofreciendo. ¿Cuál es la respuesta de este Congreso? Blindando a una persona acusada de tocamientos indebidos a una mujer. Eso es lo que le están ofreciendo. O sea, mira cómo nos ven. Tenemos que... ¿Qué le diría usted a las mujeres peruanas que ven cómo el congresista Tubino y específicamente una bancada impide que mañana se trate la suspensión del congresista Mamani denunciado por tocamientos indebidos? ¿Cómo se sentiría una mujer en este país con congresistas así? Bueno, yo le diría a todas esas mujeres agraviadas que se han visto envueltas en este tipo de cosas tan denigrantes para uno, René, de que no pierdan la fe y no pierdan la esperanza de que sí hay personas y hay mujeres y hay congresistas que sí vamos a sacar la cara por ellas y que vamos a luchar hasta el final para que se haga justicia. Si es en este fuero político como es el Congreso de la República, donde nos ha tocado estar, ahí estaremos para sacar cara por ellas y defender sus derechos. Mientras no se encuentren con un Tubino en el camino. Estoy convencida. Mira, yo soy de las personas, soy una convencida que los problemas se solucionan. Si ellos en este momento no están priorizando este tema en la agenda del Pleno de mañana, es porque aducen, indican que tiene que estar notificado el congresista Mamani con 3 días de anticipación, ¿correcto? Entonces hagamos algo práctico. La legislatura, señor Salaverry, no se ha acabado. Hoy la Comisión de Ética le ha remitido el expediente al congresista Mamani. Hasta el día viernes se cumplieron los 3 días. Entonces, yo emplazo al congresista, al presidente del Congreso y a la mesa directiva, a la Junta de Portavoces, en que sesionemos extraordinariamente el día miércoles, exclusivamente para ver el caso del señor Mamani. Cuando hay voluntad política, se hace. A eso voy. Aquí no hay voluntad política, hay 97% de desaprobación por otra parte, y con esto podrían llegar al 100%, digamos, ¿no? Porque realmente esto atenta contra la sociedad en su conjunto. No Muchísimas gracias por su presencia. Es la congresista Yanet Sánchez, presidenta de la Comisión de Ética, indignada como muchos, por no decir todos, con este aparente es un eufemismo, con este blindaje al congresista Moisés Mamani, el de los tocamientos indebidos a una aeromoza. Muchas gracias por su presencia. Gracias, nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con el ex procurador Luis Vargas Valdivia para hablar de los problemas en la interna del Ministerio Público, José Domingo Pérez versus Chávarri, Peña Cabrera. Algo está pasando allá adentro que él nos lo va a explicar mejor. Bien, ya estamos con el ex procurador Luis Vargas Valdivia. Buenas noches. Buenas noches, René. Gracias por la invitación. A usted, con quien vamos a conversar de varios temas, empezando por el que acabamos de tratar, que tiene que ver con el Parlamento. Usted conoce el reglamento del Parlamento, conoce el comportamiento del Parlamento, y conoce el tema Donaire y conoce el tema Mamani.
Hablemos primero del tema Mamani. Usted acaba de escuchar a la presidenta de la Comisión de Ética, nada menos, quejarse indignada de que no le dan trámite a la suspensión del congresista Mamani mañana en el Pleno. Sí, pues esto es, a ver, lo que están insistiendo de manera, creo yo, absolutamente irracional, ¿no? Es en estos blindajes, tanto para el señor Mamani como para el congresista Donaire, pero más tarde tal vez con el señor Chávarri. Porque además el presidente o la Junta Directiva del Congreso ha adelantado la semana de visitas de los legisladores, con lo cual solamente van a tener, pues, esta va a concluir justo el 15. O sea, acaba antes. Acaba un día antes de que concluya la legislatura, con lo cual todo va a quedar hasta marzo. Entonces, obvio que esto no es coincidencia, esto no es casualidad, esto es parte, creo que eso confirma que es parte de una consigna tendiente a blindar a esta gente. Lo del señor Mamani es escandaloso, pues, ¿no? Pero también lo del congresista Donaire, los argumentos que han dado para pretender no cumplir una sentencia del Poder Judicial son absurdos, ¿no es cierto? Pero bueno. Que quede claro que en el caso del sentenciado por corrupción, congresista general Donaire, el Poder Judicial es el ente exclusivo en pronunciarse, no tiene que esperar el pronunciamiento del Congreso, porque si la sentencia se da con efecto suspensivo o no, o sea, si se aplica la prisión o no, lo decide exclusivamente el Poder Judicial. El Congreso no tiene vela en este entierro. Exacto, y además son hechos acaecidos antes que él acceda al cargo de congresista, pero además el proceso se inició incluso antes que él fuera elegido congresista. Por lo tanto, en puridad no estamos acá ante una discusión respecto del tema de si le alcanza o no la inmunidad. ¿No es cierto? Porque la inmunidad es para aquellos delitos cometidos, pues, en el ejercicio de la función. Acá el trámite que se sigue es el levantamiento del fuero a efectos de que cumpla la pena. Como cualquier mortal. Como cualquier mortal. Él ha sido condenado, es cierto, ha interpuesto un recurso de nulidad, pero ese recurso impugnatorio ha sido concedido sin efecto suspensivo. O sea, no suspende los efectos de la sentencia, para hablar a los que no son abogados, efectos de la sentencia, ¿no? Y no lo suspende, porque así lo establece el Código de Procedimientos Penales, que es el antiguo código. Con el que fue juzgado. Exacto. Pedir al Poder Judicial que suspenda la ejecución, ¿no es cierto?, es inadecuado. Pero además, como muy bien señalas, quien debe decidir si suspende o no es el Poder Judicial. Es una intromisión clarísima de un poder a otro. Claro entonces. Que sí, están violando la propia Constitución, que impide, ¿no es cierto?, en la intromisión de cualquier órgano constitucional en las decisiones del Poder Judicial. Es cierto que uno puede ejercer el derecho de crítica, sí, claro, en las resoluciones judiciales, pero acá ya no están ejerciendo el derecho de crítica. Acá lo que están haciendo es, claro, afectando decisiones del Poder Judicial. Interfiriendo con otro poder del Estado. Por lo tanto, si se habla de persecución política, acá podríamos hablar de blindaje político. Claro, y encima nos dicen esto en el contexto de que muchas de estos congresistas que están blindando, ¿no es cierto?, a estos malos congresistas, se quejan de que hay persecución política por parte de cierto sector del Poder Judicial y del Ministerio Público, cuando el Congreso no está cumpliendo los mandatos judiciales. O sea, tremendo, un escándalo. Y el argumento de ellos es el debido proceso, ¿no? No, digamos, están equiparando los procesos políticos con un proceso garantista del ámbito penal y procesal penal, ¿no? ¿O son equiparables? No. Ya el Tribunal Constitucional ha señalado claramente, pues, lo que se debe entender como debido proceso, y que estos supuestos se extienden también a los procedimientos que sigue el Congreso respecto de personas particulares. Pero eso no es el supuesto, nuevamente. No estamos discutiendo acá un tema de inmunidad como erróneamente se señala. Acá lo que se pretende introducir a discusión es si un congresista condenado por el Poder Judicial por hechos acaecidos con anterioridad al ejercicio del cargo de congresista debe o no debe cumplir la pena. ¿Por qué el congresista tiene un trato distinto en este caso que el resto de los mortales? ¿Porque se de tu vino? O porque tienen algún acuerdo tal vez bajo la mesa, no lo sé. Pero esto es llama a las sospechas, claro sin duda, sí. Porque tiene que haber, pues, una causa y un efecto aquí, ¿no? Como también el tema del fiscal. Vamos a salir del ámbito del Congreso, aunque están relacionados para ir al ámbito del Ministerio Público, la Fiscalía. José Domingo Pérez ha sido denunciado.
¿no? Ha sido denunciado por supuestamente haber filtrado el interrogatorio a su jefe, al jefe del Ministerio Público, el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, a un diario de circulación nacional. Si esto es así, hay que abrirle proceso disciplinario también al fiscal de la Nación porque él ha filtrado las declaraciones, por ejemplo, del señor Thorne, del exministro Thorne, a quien yo defiendo, sus declaraciones y las declaraciones del testigo que concurrió. ¿Las filtró él, el fiscal Chávarri? Aparecieron al día siguiente de la diligencia en un medio de comunicación social. Nosotros no tenemos copia. ¿Quién la pudo haber filtrado? Única y exclusivamente el Ministerio Público. En tal sentido, si se pretende sancionar al fiscal, ¿no es cierto?, José Domingo Pérez, habría que empezar a sancionar al fiscal de la Nación. ¿Pero usted está asegurando que él la filtró? Yo lo que estoy señalando es que estamos ante supuestos no exactamente iguales. Pero muy parecidos, análogos. Muy parecidos. ¿Pero estaba en manos del fiscal Estaba en manos del fiscal Chávarri en su despacho una diligencia reservada y esa diligencia se filtró a la prensa. Ajá. Específicamente la declaración del excontralor. A igual razón, igual derecho. Claro, pues entonces, o igual claro, sanción, ¿no? Exacto. Si es que se afirma que porque salió en el medio de comunicación social es responsabilidad o se pretende atribuir responsabilidad al fiscal José Domingo Pérez, habría que hacer exactamente lo mismo y empezar con el fiscal de la Nación. Bueno, usted podría haber iniciado también un proceso, ¿no? Claro. Porque le está hablando directamente al fiscal de la Nación. Por supuesto, esto es parte nuevamente de una campaña de hostigamiento hacia tanto el fiscal José Domingo Pérez como en general los fiscales anticorrupción, pero también a la fiscalía que está llevando a cabo la investigación de crimen de los cuellos blancos del puerto. Crimen organizado, exacto. Donde él es parte de la investigación. Exacto. Entonces, vemos al fiscal Chávarri, además, tuitear una serie de cosas, como por ejemplo alegrarse de obtener, según él, 65% de aprobación, olvidándose de que hay un 86%, de acuerdo a la última encuesta, que pide su salida del Ministerio Público, pero sin embargo no ha dicho una sola palabra en el afer del expresidente Alan García. Él, siendo el titular o representando al Ministerio Público, no ha hecho absolutamente nada respecto a este tema. Tiene una participación selectiva, por lo tanto, tiene una participación política. Exacto. Es obvio que tiene una participación política y eso surge de sus primeros discursos. Acuérdese usted cuando surgen los cuestionamientos, el primer mensaje a la Nación que da como fiscal de la Nación, lo que dice es que lo que están tratando es de evitar que él investigue y sancione a los corruptos de este y del anterior gobierno. Ese no es un discurso técnico, ese no es un discurso de un fiscal de la Nación, es un discurso político. Y es el mismo discurso que hemos venido siguiendo. En tal sentido, resulta pues lamentable que en lugar de impulsar estas investigaciones que son de reconocimiento, no solo nacional, sino internacional, han tenido que salir los fiscales de Brasil, del caso Lavajato, para respaldar la actuación de los fiscales que se encuentran bajo... Eran cuestionados por sus propios compañeros. Exacto. Pero es que estos fiscales, hablemos de José Domingo Pérez, por ejemplo, también cuestionan a sus propios compañeros a la inversa, ¿no? O sea, vemos el enfrentamiento entre José Domingo Pérez y el coordinador de extradiciones, Peña Cabrera. Claro. Entonces hay acusaciones mutuas y eso no es saludable. Y la actuación también del fiscal de la Nación llamando a José Domingo Pérez y a los fiscales como sus inferiores, o sea... Él no es superior a nadie, o sea, ahí hay una clara confusión. Lo que hay, obviamente, es un desgobierno generado precisamente por la falta de autoridad de quien asume en este momento el cargo de fiscal de la Nación. O sea, ¿él es el origen del problema? Yo creo que sí, obviamente que es el origen del problema porque además ha sido rechazado por varios fiscales de distintos distritos judiciales que no se sienten representados por él. Queda claro además pues que incluso se cuestiona su permanencia en el Ministerio Público por el tema de la evaluación y la sí, son muchos cuestionamientos, pero sobre todo el hecho de que él es parte investigada, ¿no? Entonces hay un conflicto de intereses evidente. ¿Usted recuerda algún otro fiscal de la Nación que haya sido investigado al mismo tiempo que ejercía su puesto? No, porque por ejemplo en el caso de Blancanelia Colán, se inició la investigación, fue cesada y continuó después el proceso. Pero no de manera simultánea, como está pasando ahora de una manera excepcional. No, pues, Son 3 procesos los que tiene José Domingo Pérez. Uno que ha conseguido la producción de ese programa, dice que no le permitía preguntar por AG, por la entrevista en el programa. 2018 le iniciaron una investigación por falta muy grave, por decirlo aquí, con mi compañera Mayla Huertas.
El 12 de noviembre en México, el fiscal José Domingo Pérez participó de un evento en México donde se refirió al terrorismo en el Perú en una parte de su discurso como guerrillas. Nadie estaba de acuerdo con ese término, metió la pata, pero le abrieron proceso disciplinario. Y el último es la filtración a este diario, al diario Correo, o la supuesta filtración al diario Correo del interrogatorio al fiscal Chavarri. Son 3 procesos que se le siguen a él y también a Germán Juárez Atoche por presuntamente no haber cumplido con los plazos debidos en las investigaciones contra Keiko Fujimori y Marvito Villanela, ¿no? Claro, o sea, nuevamente lo que tenemos acá es... ¿El enemigo está dentro? Exacto, sí, porque fiscales que están abocados a conocer estas mega investigaciones y a quienes hay que darles todo el apoyo, lejos de darles el apoyo logístico que vienen requiriendo y que vienen reclamando, lo que obtienen a consecuencia de la dedicación es el inicio de procesos investigatorios, de procesos sancionadores, que en realidad lo que hacen es distraerlos y quitarles valioso tiempo. Ya todos ellos se han quejado respecto de la falta de apoyo logístico por parte de la Fiscalía de la Nación, del Ministerio Público, y no hemos escuchado al fiscal de la Nación o a las entidades respectivas del Ministerio Público explicar claramente cómo, por ejemplo, los han venido apoyando logísticamente, cuánto personal les han dado, qué equipo les han dado, el equipo de asesores que requieren. Nada de eso tenemos, nada de eso sabemos, pero sí tenemos estos tweets y estos mensajes. Esta publicidad, ¿no? y estos tweets políticos. Ahora, ¿le parece bien que el fiscal Pérez declare tan horrendamente todo el tiempo también? ¿O no? Me parece que y ya lo hemos conversado con usted, creo que también hay excesos por parte verbales, del fiscal Pérez, excesos verbales. Se entiende también eso, ¿no es cierto? La conducta no se justifica, pero se entiende por los ataques que viene recibiendo respecto de distintos, no solo actores políticos, sino de militantes, de congresistas, de las fuerzas mayoritarias que están en el Congreso. Entonces, yo lo que estimo es que por un mero sentido de supervivencia él sale a hacer esas declaraciones. Yo creo que tal vez con un poco más de mesura esto se podría solucionar. Ahora, el problema de esto también es que no hay alguien que, o alguna entidad, por ejemplo, tendría que ser la Procuraduría, que salga a defender las investigaciones, que salga a marcar precisamente el ritmo y fijar los límites de estos temas. Entonces, claro, ellos, los fiscales, se encuentran desamparados porque ¿a quién pueden recurrir para que ejerza su defensa mediática? ¿Al fiscal de la Nación? No, no es cierto. ¿Y usted Entonces, cree que van a durar el fiscal Rafael Vela, el jefe de lavado de activos, y José Domingo Pérez, o los van a sacar? Se lo Yo espero claramente. que no cometan ese gravísimo error, ¿no? Porque eso generaría un serios cuestionamientos y serios problemas. Mire, a mí ¿Pero cree que se vayan a atrever? No sé, todo es posible. A mí lo que, por ejemplo, me llamó mucho la atención y me generó mucha preocupación fue el fin de semana pasado, que los fiscales de Brasil salieron el viernes en la noche y el sábado nuevamente a apoyar a los fiscales peruanos, al doctor Vela, a José Domingo Pérez y en general a todo el equipo. ¿Por qué? ¿Por qué ese apoyo de un momento a otro? Obviamente porque se han enterado de algo que podría estar sucediendo. No es raro también, no hay que olvidar pues que, por ejemplo, algunos congresistas del APRA, cuando han salido a defender la bien frustrada, pedido de asilo del expresidente García, se refirieron al doctor José Domingo Pérez como un fiscal malcriado que se atreve a cuestionar y a criticar a su jefe. Hay cuestionamientos dependiendo de dónde esté uno parado, en qué orilla está uno parado. Antes de terminar, hay un debate en el acuerdo que se estaría por firmar con Odebrecht respecto a qué es más importante, la reparación civil o la información que ellos nos pueden brindar a cambio de impunidad y pagar menos dinero por reparación civil. En las redes sociales la gente se inclina por los datos, ¿no? Pero también hay un sector que prefiere la reparación civil, ¿no? Entonces, ¿cómo zanjaría usted ese debate fundamental? El procedimiento de colaboración eficaz lo que busca, ¿no es cierto?, es un procedimiento dirigido a culpables de comisión de delito. Lo que busca es que estos responsables de la comisión de delito otorguen pruebas que permitan desarticular sobre todo mega organizaciones delictivas, como lo ha sido Odebrecht, junto con los funcionarios o exfuncionarios públicos que intervinieron y participaron en la comisión de delitos. Perú. En el Perú. Este mismo supuesto existe en Brasil,
y en los demás países donde se maneja muy bien este procedimiento de colaboración eficaz. Lo que importa en el procedimiento de colaboración eficaz es la información oportuna, veraz y confirmada. Ese procedimiento de colaboración eficaz implica, es cierto, concesiones, algún premio, alguna concesión, algún premio, algún reconocimiento al imputado que reconoce la comisión del delito y colabora. Esto puede ser desde la exención de pena, en casos absolutamente excepcionales, a lo que implica también la reducción de pena. Y en cuanto a la reparación civil, hay mucha gente que se olvida que hay una norma, que es el decreto legislativo que modificó el decreto de urgencia 003, que fija los supuestos y los parámetros, ¿no es cierto?, para el pago de la reparación civil, y fija una excepción. Son las empresas que se acojan a colaboración eficaz. Entonces, no es que el fiscal, el procurador estén negociando por su cuenta, porque eso además pasa a un filtro importante. Claro, pero digamos, ¿qué sería más importante? ¿Plata o datos? Yo creo que acá lo más importante es el esclarecimiento de los hechos, lo más importante es la búsqueda de la verdad. No olvidemos que ya la Corte Interamericana ha señalado que el derecho a la verdad es un derecho fundamental de las sociedades en América Latina. Entonces, eso es importante, cumplir con este derecho. Es cierto, la reparación civil es importante, pero yo creo que más importante que la reparación civil es el acceso a la verdad, es esclarecer los hechos y es el desenmascarar a los responsables de estos graves delitos. Porque, para que no vuelva a suceder, ¿estamos de acuerdo? ¿Cuánto se fijará de reparación civil? ¿Cuánto estamos discutiendo de reparación civil respecto a Odebrecht? 300 millones de soles, tal vez, 500, ¿no? 800. Sí. ¿Cuál es el perjuicio que ocasionan estos corruptos al Estado? Mucho más. Miles de millones de dólares. Esto es lo más importante. Clarísimo, doctor Luis Vargas Valdivia. Muchísimas gracias por su presencia en 2018. Era el ex procurador Luis Vargas Valdivia. Gracias nuevamente. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con el ex congresista Sergio Tejada para hablar de eventuales nuevos procesos que podría seguir el expresidente Alan García. Bien, ya estamos con el ex congresista Sergio Tejada, quien, como ustedes recordarán, fue presidente de esta megacomisión que entrevistó a Alan García. Buenas noches. ¿Cómo estás, René? Buenas noches. Pero sin ningún resultado, es lo que, él dice todo el tiempo. Sí, es lo que dice todo el tiempo, pero tuvo varios resultados. Hubo varios informes que pasaron investigación fiscal. Uno de ellos se judicializó y terminó en sentencias, que fue el caso narcoindultos, y algunos siguen hasta este momento en pero que no llegaron a él, ¿no? No llegaron a él por una simple razón, porque presentó una acción de amparo que anuló todas sus declaraciones y con eso anulaba todas las posibles responsabilidades. Recuerdo que hicimos el reportaje. Ustedes habrían cometido un error procesal por citarlo en calidad de testigo después de investigado. No. ¿Y ahí se aferró, puede ser, para el recurso de amparo? Lo que ocurrió es que el reglamento del Congreso no establecía procedimientos muy claros con respecto a las investigaciones y en la práctica parlamentaria siempre se habían llevado las investigaciones de una determinada manera. Nosotros hicimos lo mismo. Pero en la acción de amparo, el juez constitucional nos dijo que teníamos que profundizar, indicar por qué hecho se le citaba, mejorar los procedimientos. Y eso hicimos en la siguiente citación a la que acudió, pero aún así nos anularon. Entonces todo lo que dijo el presidente, el expresidente Alan García en ese grupo de trabajo no pudo ser utilizado. Quedó anulado y no ha podido ser utilizado en ningún proceso. ¿Y si no hubiese sido anulado, hubiese sido otra la historia? Probablemente, porque mira, por ejemplo, en la investigación que se le hacía por enriquecimiento ilícito en la Fiscalía, que él siempre dice que fue archivada porque no se le encontró nada, en verdad Pablo Sánchez lo archiva porque había esa anulación de la mega comisión. Por lo tanto, no podía utilizar... Y fue Pablo Sánchez, además, quien ellos lo señalan como un enemigo, digamos. Claro, pero no fue porque no encontrara nada, sino porque había una resolución judicial que señalaba que estos informes con respecto a García estaban anulados, ¿no? Entonces, no es cierto cuando él dice, yo siempre he respondido, yo siempre he ido al Congreso. No, pues sí, se asilaba, se fugaba, anulaba informes. Absolución, no fue absuelto. No, para nada. Y el asilo, también tenías muchas ganas de hablar del asilo, ¿por qué? Bueno, primero porque ha sido un error tremendo de García Pérez. Levantó a toda su maquinaria para que... Fue como un recurso de amparo internacional. Fue como un recurso de amparo, efectivamente, para evadir las investigaciones. Pero movió a todos sus opinólogos, que ahora no les dicen analistas políticos, sino alanistas políticos. Útero ha señalado esto. Bueno, es una sátira, ¿no? Ellos también lo dicen de todo, ¿no? Sí, efectivamente. Pero mira, los ha movido para que digan que había golpe de Estado. No había tal.
Después, para decir que había una persecución política y estamos en una dictadura afectando la imagen internacional del Perú. En buena hora que Uruguay se dio cuenta que eso no era cierto y no le ha dado el asilo, sabemos que viene pidiendo también asilo en otros países. Se han pronunciado de Costa Rica recientemente a decir que no se lo van a dar. Y esto me preocupa, aunque no creas. Por una parte, muy bien que no le den el asilo, pero por otro lado, porque justamente en estos días vienen ataques a José Domingo Pérez. Procesos que vienen de la propia Los acabamos Fiscalía. de conversar con el ex procurador. Sí, por supuesto. Valdivia, sí. Entonces, estos ataques coinciden con que García se queda en el Perú, ya no se asila, y hay que estar muy alertas para que no se vaya a tomar ¿No estos te parece procesos. una simple sincronicidad? No, no, no. A mí me parece que no hay casualidad. ¿Coincidencia? No hay casualidad. Mira, ¿quién sostiene dentro del Parlamento al fiscal de la Nación? El APRA. Ni siquiera es el Fujimorismo. El Fujimorismo le presta los votos. Lo ¿no? dijo el ex integrante de Fuerza Popular, el congresista Rolando Reategui. Rolando Reategui con toda claridad dijo. Sí. Nos dejamos llevar por el APRA. Ha sido la agenda Lo del dijo APRA. él. Sí. Proteger a Chávarri, lo dijo con toda claridad. Entonces, los que realmente lo están sosteniendo son los apristas y ojalá me equivoque, pero podría ocurrir que la retribución sea procesar a José Domingo Pérez y retirarlo de este caso. La contraprestación. Sí, preocupa. Preocupa. También preocupa, hablando de contraprestaciones, el hecho de que un presidente durante su gobierno se licite con el Estado, ciertas empresas ganen las licitaciones y después, como expresidente, ofrezca charlas o conferencias a las empresas que se beneficiaron de licitaciones durante su gobierno. Así es, muy cuestionable, desde el campo ético es cuestionable, pero podría tener claras implicancias Porque ellos dicen que no es legales. delito, que eso no es delito, pero usted me estaba explicando que dentro de los 12 meses posteriores Sí. existe una ley de puertas giratorias. Exactamente, hay una ley que se hizo para evitar justamente la puerta giratoria que señala que si un funcionario tenía injerencia sobre la contratación de una determinada empresa, no debería tener ningún tipo de contrato con esa empresa por lo menos por 12 meses. Pero él podría decir, yo era el presidente, no tenía injerencia, eso se resolvió con los cánones regulares, los Efectivamente, procedimientos regulares. pero si uno ve las obras, hay una injerencia bastante fuerte del Ejecutivo. Y no solo por este sistema presidencialista que le da mucho poder al presidente, sino porque muchas grandes obras se originan con decretos de urgencia, Sí, por ejemplo. eso lo hemos hablado bastante. Que lo saca, lo firma el propio pero presidente de la estamos hablando, República. sí, pero estamos hablando no solamente de las conferencias dadas a Odebrecht, sino también a otras empresas, ¿no? Sí. Que están recopiladas en su libro. Sí, muchas empresas que ganaron contratos con el Estado o mejoraron su situación durante el gobierno de García Pérez. En algunos casos hay que identificar todavía las empresas que están detrás, porque hay grupos económicos, gremios empresariales, y no se sabe realmente quién paga, como el caso de la Federación de Industriales de Sao Paulo, que ahora se sabe que pagaba Odebrecht, ¿no? Entonces, es parte de lo que hay que investigar. Ahora están saliendo otros temas, la relación con Endesa, la relación con Abengoa, que son aspectos que se tienen que aclarar también. El tema agua para todos, el eterno tema agua para todos que ha sido apelado por el procurador, ¿no? Sí. Porque se había archivado, pero el procurador lo ha apelado. ¿De Sí. qué estamos hablando en Agua para Todos, por favor, nuevamente? Agua para Todos comienza también con modificaciones legales, ¿no? Primero, la ley 28870, que era una ley que había sido observada por Alejandro Toledo, que era para facilitar la gestión de las empresas prestadoras de servicio de saneamiento. Lo observó Alejandro Toledo porque señalaba que se prestaba para reducir controles y eventuales riesgos de corrupción. Pero cuando entra García rápidamente retira la observación y él lo promulga en un procedimiento que es curioso y yo creo que no es usual en nuestra historia republicana. Después de esto emite un decreto supremo, el decreto 020-2006, para declarar en emergencia el sector saneamiento, y después el 024-2006, que tiene que ver con impulsar procesos especiales de selección. Pero ojo que estamos hablando de un derecho humano, agua para todos. No, excelente. Siendo bien pensado. Sí, ¿no? yo mismo presenté un proyecto de ley de derecho humano al agua, por supuesto. Pero si te das cuenta, está la ley. Están dos decretos supremos que lo que hacen finalmente es disminuir controles y facilitar Pero no quería ser procesos de él selección. más eficiente justamente para llegar más rápidamente Bueno, mira, a satisfacer ese derecho humano. 4.000 millones de soles con procedimientos disminuidos, con menos controles, donde hemos encontrado una serie de irregularidades, ¿no? Y por cierto, con respecto a las conferencias,
Esta empresa Abengoa aparece en una obra en Pachacútec, una obra que ha sido bastante cuestionada. Yo creo que han habido reportajes también aquí en los programas, porque esta es una obra que tuvo 1000 dificultades, se incrementó muchísimo los precios y estuvo Abengoa, que después lo invita a García a ser parte de su consejo asesor internacional como experto en temas ¿dentro de los 12 ambientales meses? y cambio climático. Creo que dentro de los 12 meses, eso habría que ¿Y revisarlo. eso, según usted, meritaría que se abra otro proceso, otra carpeta fiscal? Yo creo que tiene que ser en el marco de estas investigaciones que están siguiendo por las conferencias. Probablemente debería haber una exclusiva para que vea cada una de las conferencias. Sí, porque lo que usted está señalando es bastante cuestionable, ¿no? O sea, formó parte de la empresa después, no solamente de una conferencia, sino que formó parte Claro, un consejo de la empresa, un asesor. consejo de asesores, Así después es. de haberla favorecido o supuestamente favorecido en el sector público. Así es, forma parte del Consejo de Asesores, se reelige dentro del Consejo de Asesores, nunca cuenta cuál era su remuneración. Se ha solicitado información a España, ellos tampoco han dado información sobre cuál era la remuneración, pero hay una nota periodística de un medio español, El Confidencial, que señalan que lo tuvieron que cerrar por ineficiente y por los altos costos. O sea, no se sabe cuánto le pagaban a la gente ahí, ¿no? ¿Y por qué deciden que García era un experto en temas ambientales y cambio climático? ¿No? Por favor. Fue contratada como experto en temas ambientales y cambio climático. Así es. Sí. Algo tenía que decir al respecto. De repente lo es, según y él. no lo sabemos. De repente es no experto lo en temas sabemos. ambientales y en cambio climático. Pero bueno, si te das cuenta hay varias conexiones, ¿no? Empresas que se benefician, además, donde el presidente tiene una participación muy importante porque es a través de decretos de urgencia, de modificaciones legales. Y después da Y conferencias. después da conferencias o es incorporado con algún tipo una de muy buena remuneración. paga, una envidiable paga. Así Sí, cuestionable es, de todas maneras lo es. Y esperemos que el Poder Judicial investigue con el debido proceso Sí. como corresponde. Es lo que hemos pedido siempre, que responda a la justicia, ¿no? Nadie lo está sentenciando de antemano, pero que no pida asilo en otro lado, pues que no presente acción de amparo, que no se escape, ¿no? Se quede aquí, que responda. Muchísimas gracias por su presencia. Era el ex Muchas congresista Sergio Tejada y nosotros volvemos con el expresidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urbiola, con quien vamos a hablar del referéndum y este pedido que acaban de hacer dos congresistas de Peruanos por el Cambio para ver si se puede arreglar la cuarta pregunta referida a la cuestión de confianza y también referida a otros temas, los cuales vamos a profundizar a la brevedad, referida a la bicameralidad, ni más ni menos. Bien, y estamos con el expresidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urbiola, quien con su experiencia nos va a orientar un poco más, porque estamos muy perdidos, buenas noches, respecto a las implicancias de las preguntas del referéndum, y vamos a comenzar hablando de la cuarta, porque se ha mezclado el tema del referéndum con el Tribunal Constitucional. ¿En qué sentido? En que una congresista, Patricia Donaire, exoficialista, y un oficialista, Juan Cheput, ha presentado un escrito al Tribunal Constitucional para ver si pueden corregir de alguna manera la pregunta y ver la posibilidad de poder votar por la bicameralidad sin que se toque el tema, que no figura en la pregunta ciertamente, pero que está inserto, de la cuestión de confianza. Recordemos, la cuestión de confianza, de acuerdo a una propuesta cuyos críticos la llamaron contrabando, se estaría limitando con esta propuesta de la Comisión de Constitución, que no está en los planes del Legislativo. Buenas noches. Buenas nuevamente. noches, René. Gracias por la invitación. ¿Es posible corregir este trampamiento que hay en la cuarta pregunta, que abarca la bicameralidad desde afuera, pero por adentro está la aprobación de las limitaciones de la cuestión de confianza? Entonces, el Tribunal Constitucional se pronunció, ¿no es cierto?, por el reglamento que coincidía con esto, esta modificación del reglamento presentada por el congresista Mauricio Mulder para ponerle cortapisas a la cuestión de confianza. Lamentablemente no se puede hacer. No se puede. Así. El Tribunal Constitucional, en el modelo que ha escogido nuestra Constitución, es la última y definitiva instancia, única y definitiva instancia en los procesos de inconstitucionalidad, y se interpone en contra de dispositivos legales que tienen rango de ley, como son las leyes que salen del Congreso, las ordenanzas municipales, las ordenanzas regionales, los decretos de urgencia, los decretos legislativos. En este caso estamos ante una disposición que está en proceso de aprobación
¿Y que tendría rango de? Tendría rango de ley, de reforma constitucional, Con lo cual... en la medida en que se ratifique en referéndum, que es el proceso que establece Imaginemos que la gente Constitución. vota por el no, o mejor dicho, para el ejercicio, por el sí, que gane el sí. Correcto. Si gana el sí, se aprueba con el defecto que tiene sobre la cuestión de confianza. Y en ese caso, si se aprueba, sí procedería una acción de inconstitucionalidad. Ajá. La podrían interponer quienes tienen legitimidad activa, que son el presidente de la República, el fiscal de la Nación, el defensor del pueblo, congresistas, ¿no? O sea, sí se podría salvar la 5.000 bicameralidad. ciudadanos. ¿Se podría salvar la bicameralidad? En la medida en que se interponga una acción de inconstitucionalidad y teniendo en consideración que ya el Tribunal Constitucional ha establecido al resolver la acción de inconstitucionalidad sobre la modificación del reglamento, que contenía una disposición que también desnaturalizaba la cuestión de confianza, es una línea jurisprudencial que ya ha marcado el tribunal, porque esa disposición contenida en el reglamento estaba vaciando de contenido la disposición constitucional sobre la cuestión de confianza, que permitía establecer un mecanismo de equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo. De tal manera que por ese lado podría haber, en la medida en que se apruebe la reforma constitucional. Claro, lo que pasa es que evidentemente sabemos que el Ejecutivo ha hecho campaña por el sí, 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 no, ¿no? Para contestar no a esta pregunta, que es: aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República, pero que encubre, entre otras cosas, el tema de la cuestión de confianza. Entonces, lo que usted me está diciendo es que se podría salvar la bicameralidad, porque si se establece una hoja de ruta según la cual se hace campaña por el sí, se aprueba el sí, se establece la bicameralidad y después el presidente de la República interpone una demanda de constitucionalidad en esa parte, con el precedente que usted señala del Tribunal Constitucional, ¿se salvaría la bicameralidad? Muchos dirían: no, se trata ya de una reforma constitucional y eso está contenido en la Constitución y el Tribunal Constitucional no puede hacer control de constitucionalidad sobre la Constitución. Eso no es exacto. El Tribunal Constitucional sí es competente, ya lo ha hecho, en el caso, por ejemplo, de la cédula viva, que se ha pronunciado sobre una reforma constitucional que se interpuso y declaró que era infundada, y en este caso, si se interpone una acción de inconstitucionalidad para esa parte de la reforma constitucional, el Tribunal Constitucional sí puede declarar, en la medida en que afecte el núcleo duro de la Constitución y en lo que concierne a la organización del Estado peruano, que es una república democrática, y uno de los mecanismos del sistema democrático es precisamente el equilibrio de poderes, que está siendo afectado por esta circunstancia. El tribunal tiene toda la competencia para pronunciarse. Interesantísimo. Y hay otra situación que se podría hacer. Si no se hace por la vía de la... Le rogaría que nos la cuente tras la pausa, por favor. Con todo gusto, Disculpe la René. interrupción. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y volvemos de inmediato con el expresidente del Tribunal Constitucional. Bien, seguimos con el doctor Óscar Urbiola, con quien estamos conversando algo bastante interesante, a la vez preocupante. Entonces, no se podría, o sea, se podría salvar la bicameralidad, pero no hay la certeza, a pesar del precedente, de que el Tribunal Constitucional falle en el mismo sentido. Si se mantiene este colegiado, es probable, porque ya han fijado una línea jurisprudencial por unanimidad. Pero el asunto es que en junio va a haber una renovación y no sabemos si esta acción se va a interponer antes o después. Si renuevan el colegiado, pudiese ser que la línea jurisprudencial varíe. Eso es lo que preocupa, porque supuestamente la Constitución es una. Así es. ¿no? Pero los seres humanos pueden interpretarla de manera distinta. Podría ser un colegiado que interprete de manera distinta. Ahora, hay otro mecanismo que permitiría también subsanar este error o este contrabando que se ha hecho en los artículos 133 y 134 de la reforma constitucional, que sería que el mismo Congreso, en 2 legislaturas ordinarias, haga la modificación. Podría ser. ¿En esta gestión? Sí, tiene 2 años y medio. Hay quienes opinan que al ser esta una reforma constitucional aprobada en referéndum, la ley de participación ciudadana en el artículo 43 establece que una ley desaprobada en referéndum, el tema no se puede tratar en 2 años,
Sin embargo, yo hago una interpretación desde el punto de vista de la especialidad de la ley. Esta ley de participación ciudadana no modifica la prerrogativa constitucional que tiene el presidente de la República y los congresistas para plantear reformas constitucionales. Dentro de ese periodo. Así es. Lo que ha querido la ley al prohibir que en 2 años se vuelva a tocar el mismo tema en referéndum, que tiene una finalidad, o sea, una finalidad o una teleología especial, es que no se esté convocando a referéndum todo el tiempo en lapsos menores a 2 años. Pero por la vía ordinaria de iniciativa legislativa en reforma constitucional, que la Constitución le reconoce al presidente de la República, a los congresistas, se podría plantear una reforma constitucional para enmendar ese error en 2 legislaturas ordinarias. Entonces se podría presentar una iniciativa legislativa para debatir la bicameralidad. Para recomponer también. el texto original de la iniciativa del presidente de la República. Ya, pero entonces también se podría volver a tocar el tema de la bicameralidad a nivel congresal. También, claro que sí. Sí, no hay ningún inconveniente. A solicitud Lo que no se puede hacer presidente. ahora es que, no habiéndose aprobado este proyecto de reforma constitucional, que ya tiene una sanción en el Parlamento, con una mayoría absoluta, que es la mitad más 1, que es una de las etapas de la reforma constitucional, falta el referéndum, el Tribunal Constitucional no tiene la prerrogativa de control previo, a diferencia de otros tribunales como el chileno, por ejemplo. Que podrían hacerle una consulta y que se pronuncie por adelantado. Pero no tiene esa capacidad. Eso invita no tiene a esa una función. reflexión y a una modificación legislativa. Exactamente, ¿no? Se tendría que modificar la Constitución, pero en este momento el tribunal a esa solicitud le va a dar trámite, porque pero no se es va a el poder derecho. pronunciar. Va a declarar de que es improcedente. Muchísimas gracias por su presencia, señor doctor Óscar Urbiola, expresidente del Tribunal Constitucional. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. A usted, René. Muchas gracias. Nosotros nos vemos a las 10:30 en América Noticias, edición central. Hasta entonces.